Vamos a nuestra siguiente entrevista, son las 9 de la mañana, con 3 minutos está el sociólogo Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Le damos la bienvenida a Omar y la primera pregunta, usted conoce o debe haber seguido seguramente de cerca este proceso que involucra 4 organizaciones políticas que están en lo que yo he llamado el corredor de la muerte. En este rato están a expensas de lo que decida el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Mi pregunta es, a partir de ayer, que ya apeló el CNE, ¿de cuántos días dispone el Tribunal Contencioso Electoral para fallar a favor o en contra, darle o no la razón al CNE? Omar, por favor. Sí, ¿cómo está? Buenos días, Jimmy. Un saludo a los radioescuchas. A ver, bueno, si es que el Consejo Electoral interpuso este recurso de apelación a la sentencia. Entiendo que es a la del juez Muñoz, me parece, ¿no es cierto? Que es quien, mediante sentencia, suspendió o dejó sin efecto la resolución del CNE. En este caso, tendría alrededor de 5 días para pronunciarse el pleno del tribunal, ratificando esa sentencia o modificando la sentencia emitida por el juez Muñoz. Entonces, bueno, yo he podido revisar, hay 2 sentencias respecto al tema, la una es la del juez Muñoz, la otra es la del juez Torres. El juez Muñoz dejó sin efecto la resolución del Consejo Electoral con un concepto de fondo que es el tema de que el Código Administrativo no podría aplicarse, como lo está haciendo el Consejo Electoral, al caso de las 4 organizaciones políticas. Por otro lado, el juez Torres emite una sentencia en el sentido que dice que al no haber, primero, al no ser electoral, la decisión, o sea, no estar aplicándose el Código de la Democracia, no habría la posibilidad de interponer un recurso de apelación. Sin embargo, es una sentencia sobre un tema electoral. Y toda sentencia y toda resolución del Consejo Electoral referente a la aplicación del Código de la Democracia es apelable al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces ahí yo creo que hay una contradicción básicamente del juez Torres, ¿no? Porque... Omar, sí, pero más allá de esas contradicciones que bien las puntualiza, desde el principio el proceso, ¿usted cree que nació bien, que la Contraloría efectivamente tiene la facultad de disponer o sugerir, que creo que es la palabra, sugerir la desaparición de esos 4 movimientos porque en su momento el CNE no atendió oportunamente las recomendaciones que hizo para corregir las fallas en su Constitución? A ver, yo creo que básicamente no. Si se revisa el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría, dice literalmente, dice, las autoridades gubernamentales no podrán modificar resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, atribuciones, facultades o competencias. Es decir, en el momento en que la recomendación de la Contraloría manda al Consejo Electoral a modificar una resolución, en ese momento está incumpliendo ese artículo. O sea, básicamente podría, la recomendación original, o sea, revise el estatus jurídico, la situación legal de estas organizaciones. El Consejo Electoral responde diciendo no hay ningún problema con la situación legal de esas organizaciones porque la resolución adoptada por el Consejo Electoral en su momento de inscripción de las organizaciones ya causó efecto. Es decir, es una resolución que no podría ser revisada. Pero el propio Consejo se contradice. Es decir, cuando luego revisa, después de una observación, digamos, y una nueva recomendación que hace al Consejo Electoral sobre la vigilancia, digamos, del cumplimiento de las recomendaciones originales, el Consejo se contradice y dice, no, pero si aplicamos el Código General Administrativo, entonces sí, vamos a suspender a las organizaciones, vamos a darles un plazo para que presenten sus alegatos y vamos a abrir un término de prueba, cosas que no están establecidas en el Código de la Democracia. Y la norma electoral o la materia electoral es una materia exclusiva, es decir, no es aplicable el Código General Administrativo, incluso solamente para que se fije, es un poco complejo el tema, pero el propio juez, en este caso Torres, dice que el Código General de Procesos excluye a la materia electoral, excluye específicamente a la materia electoral. Sin embargo, dice, pero se puede aplicar el Código Administrativo, pero es que la materia electoral es exclusiva, por eso tiene una norma propia
lo administrativo, por supuesto, el Consejo Electoral y cualquier órgano del Estado aplica el Código General Administrativo para los temas de administración, de gestión institucional, pero no para el tema electoral, en este caso el Consejo. Entonces, para mi criterio nunca estuvo en las facultades del Contralor el poder revisar actos administrativos del Consejo Electoral en materia electoral. No podía hacerlo. Ahora, y peor aún mandar a eliminar organizaciones. claro, en consecuencia, tampoco la anunciada destitución o la quizá presión para avisarles, bueno, si no haces esto, te destituyo a los consejeros. Eh, Lastimosamente en el país en los últimos tiempos lo que hemos visto es que la política se ejerce con base al chantaje, a la coerción, a la compra. Es decir, hemos visto todos los casos de entrega de cargos públicos, de hospitales y de tales asambleístas a cambio de votos, las denuncias que han sido públicas y que se están investigando por la Fiscalía. En este caso, una amenaza básicamente al Consejo Electoral de destitución. E incluso ahí es importante ver lo que dice el propio Código de la Democracia y sus normas. Es decir, el Código de la Democracia establece como infracción de cualquier autoridad el interferir en atribuciones del Consejo Electoral. Y esto no en etapa electoral, es decir, en cualquier momento una autoridad pública distinta a las autoridades electorales que interfiera en las competencias, no en el proceso electoral, en las competencias, puede ser sancionado con destitución del cargo, pérdida de derechos políticos. Es decir, la ley, la Constitución blinda a lo electoral para que ninguna otra instancia por fuera de lo electoral pueda intervenir en lo que son sus atribuciones y competencias exclusivas. Entonces, todo este proceso tiene un fin político, ¿no? ¿Qué tal? Les saludo a Omar Jaén. ¿Cómo está, tocayo? Mire, viene el Contralor y saca la carta de la Corte Constitucional. Él va a la Corte Constitucional para que sea la que dirima si es que tiene o no facultades como para intervenir o como para poder eliminar a estos movimientos. Esa fue una medida correcta. Fue una medida política también para mí, o sea, como para que sea un tercero el que dirima, o esa es la vía correcta para esta situación. A ver, no puede haber conflicto de competencias cuando no hay, digamos, cuando no se interviene en la misma área, digamos, y en el mismo sector. Es decir, por ejemplo, puede haber conflicto de competencias entre el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Podría haber porque los dos actúan en materia electoral. Pero en el caso del Contralor con el Consejo Electoral no hay un conflicto de competencia. Es imposible que exista porque el Contralor es el juez de cuentas. El Contralor tiene unas facultades específicas determinadas por la Constitución que le mandan a revisar el manejo de los recursos públicos, ¿no es cierto?, y los temas de gestión administrativa de las instituciones públicas. El Consejo Electoral tiene competencia exclusiva en materia de lo electoral, en materia de la política, de los derechos de participación, ¿sí?, la conformación de organizaciones políticas en este caso. Entonces no existe un conflicto de competencias. Para mí, la jugada del Contralor en este caso lo que busca es dilatar el proceso que se está llevando a cabo en el Tribunal Contencioso Electoral con respecto a esta denuncia que le presentaron por interferencia. Entonces él trata de meter a un tercer actor en esto. Volviendo al tema de la destitución o de los consejeros o del propio Pablo Celi, siempre tiene que ser el organismo nominador el que ejecute esa posible destitución. En el caso de Celi, ¿quién podría aplicarlo? Porque él está con esta disyuntiva de que si es subrogante, de que si rompió el papel o no rompió, que el Consejo Transitorio del Trujillato fue el que tuvo que haber hecho un nuevo concurso. ¿Cómo quedaría esa situación y quiénes o qué organismo sería el que podría, en el hipotético caso, destituir a los consejeros de mayoría del CNE? A ver, en el caso de ambos, es decir, el primer órgano de control político de tanto de la Contraloría como del CNE es la Asamblea Nacional, ¿no? Es decir, hay una facultad específica de la Asamblea de poder enjuiciar políticamente a las autoridades, básicamente prácticamente a todas las autoridades del Estado, y que podría derivar en una destitución. Pero aquí hay normas específicas. Es decir, en el caso del Contralor, el Contralor en efecto puede destituir autoridades. Siempre hay la discusión si es que él tiene facultad de destituir autoridades que son sujetos de juicio político, pero tiene la facultad dentro de la Constitución y la ley de destituir autoridades por fallas administrativas, ¿no es cierto? O sea, eso ya lo hemos visto. Ahora,
insisto, son administrativas, fallas administrativas dentro de lo que es la gestión institucional, no dentro de lo que son las atribuciones institucionales propias, exclusivas del Consejo Electoral. Y en el caso del Tribunal Contencioso Electoral puede destituir a cualquier autoridad que interfiera en las competencias del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal. Es decir, también podría ser sujeto de destitución por parte de porque hay una facultad normativa, facultad establecida claramente en la ley, obviamente con un debido proceso, obviamente al cumplir al cometer cierto tipo de, no son delitos, de infracciones electorales. Sociólogo, una pregunta que es muy importante porque se ha aplicado por parte del CNE una figura llamada la suspensión de las actividades políticas. ¿Existe esa figura en la normativa electoral? En lo absoluto. Es decir, ellos aplican esa resolución, la adoptan en función del Código General Administrativo y se generan atribuciones que no están contempladas por el Consejo Electoral en la ley orgánica electoral ni en la Constitución de la República. Es decir, aplican normas de una norma totalmente ajena a lo electoral, que tiene que ver, insisto, con lo administrativo, es decir, por ejemplo, la suspensión de un contrato de construcción de una obra pública, donde se podría aplicar el Código Administrativo, pero esto lo trasladan a lo electoral y pretenden hacerlo. Y ahí está claramente la sentencia del juez Muñoz estableciendo por qué esas normas no eran aplicables al caso de las organizaciones políticas. Y además una norma de suspensión, es decir, le quita de alguna manera los derechos políticos a la organización hasta que genere un proceso que no está establecido en el Código de la Democracia. ¿Qué dice el Código de la Democracia? Una resolución del Pleno del Consejo Electoral puede ser impugnada ante el propio Consejo Electoral, esa es la vía administrativa, y en el caso de que el Consejo Electoral o podría ser recurrida ante el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, esos son los procedimientos que se establecen. No hay... ¿Me recuerda cuántos jueces tiene el contencioso electoral? ¿Son 3 o 5? Son 5 jueces. Ayer, ahorita en el conteo, entre comillas, va 2-1, porque tenemos el fallo del juez Muñoz, después hubo un fallo en contra de Juntos Podemos y también una jueza falló en contra de Libertad es Pueblo. Entonces como que ya de a poco se va prevaricando pues lo que va a terminar ocurriendo en el pleno del TCE. A ver, lo primero es que habría que revisar con exactitud qué fue lo que cada una de las organizaciones políticas en su momento presentó como al Tribunal Contencioso Electoral, bajo qué figura, amparado en qué norma. Porque normalmente el Tribunal Contencioso Electoral, su reglamento de trámite, establece que cuando hay casos similares, es decir, cuando lo que se reclama es lo mismo, llamémoslo así, se acumulan los casos y se hace un solo fallo. Un solo fallo. Entonces, en este caso no hubo acumulación. Entonces, probablemente lo que sucede es que los recursos que interpuso cada uno de los actores fueron distintos, apelando a distintas normas y procedimientos del Código de la Democracia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Pleno? Por ejemplo, el juez Muñoz, si es que lo que se apeló fue su dictamen, él no puede participar en el Pleno. Es decir, en la sesión del Pleno él ya no puede participar porque él ya tiene una sentencia, él ya dictó una sentencia sobre el tema y ya no participa en la decisión del Pleno. Y los otros dos que también tienen una postura tampoco podrían. Tendría que revisarse si es que efectivamente, sí, en efecto, podrían ser recusados porque ya tienen si es que el Pleno no los excluye, tendrían que ser recusados por los actores, en este caso a los cuales ya. Se pronunció. Sociólogo, entonces actuarían los alternos, pregunto, no sé. Exactamente, actuarían los alternos. Ahora, es interesante, ¿no? Ahora, el precedente que se generaría en el caso de que el Consejo Electoral admita, o el Tribunal Contencioso Electoral, admita que se pueda juzgar y se pueda actuar sobre un hecho electoral aplicando una norma distinta a la del Código de la Democracia, sería tremendo. Tremendo, porque finalmente en la siguiente le van a aplicar el Código Penal, pues si es que encuentran por ahí en el Código Penal una norma que consideren que puede ser aplicable a un caso electoral. Es de locos. Es decir,
un ejemplo sobre por qué no podría ser aplicado el Código General Administrativo. Para un juicio penal. Para un juicio penal se aplica el Código General de Procesos y se aplica para el procedimiento y se aplica el Código Penal, ¿no es cierto? Ahí es donde está establecida la infracción, la sanción y de tales. Entonces, mañana un juez que no encuentra en la norma penal la infracción a la cual se le está acusando a un ciudadano, se le ocurre aplicar el Código Administrativo o el Código de la Democracia y suspende derechos políticos. Es decir, no tiene ningún sentido. Ahí está justamente el concepto de la competencia y por qué en materia electoral es exclusivo, en materia penal es exclusivo, en materia civil es exclusivo, es decir, todo aquella autoridad que emite fallos, emite sentencias, tiene una norma específica que ampara esos fallos y esas sentencias. No puede apelar normas de otra índole, de otra naturaleza a su sentencia, porque es de carácter exclusivo, ¿no es cierto? Muchas gracias, muy claro, sociólogo Omar Simón. Alvarito, Una preguntita más me quedaba. Por supuesto que no hay que confundir el caso de estos 4 movimientos con el caso del partido del señor Álvaro Noboa, ¿no? Son dos... En lo absoluto. Ya. A ver, el caso del partido, Movimiento Fuerza Adelante Ecuatoriano Adelante, me parece que se llama, y otros, me parece que son como 4 o 5 organizaciones políticas más, lo que se aplica directamente es lo que dice el artículo 387, me parece, del Código de la Democracia, que son las normas de extinción. Es decir, el no haber obtenido en este caso al menos del 4% de la votación pluripersonal en 2 elecciones consecutivas. Eso es lo que se está aplicando, que es directamente una aplicación de una norma establecida en el código. No tiene nada que ver, se lo está tratando y muchas veces sí he visto como casos análogos, pero no son casos análogos en lo absoluto. Sí, lo que llama la atención ahí es que el Consejo se haya tardado más de un año en resolver sobre algo tan claro, ¿no? O sea, tan evidente. Bueno, gracias ahora sí, sociólogo Omar Simón, que tenga usted un buen día, abrazo virtual. Cuídese.